Es momento de hablar con el señor Tarcisio Mulek desde Buenos Aires. ¿Estás, Blonda? Ahí estoy. A la 1, a las 2 y a Mirá. las... Beboteando. Bienvenido, Tarcisio Mulek, a Circo Freak. ¿Cómo le va? ¿Está ahí, Tarcisio? Iluminado y eterno, me muero. Sí. ¿Me escucha? Mira ese gesto de que me escucha. Sí. Soy pésimo entendiendo las gesticulaciones de la gente. Si fuera mimo, no sé. Me señala los auriculares y me señala a mí. Que nos escucha, pero que está muteado. Ajá. Que tiene ganas de sacarse la ropa. Sí. No. Muy buenos días, querido. Ahí está. Ahí está. Se muteó de vuelta, para. Qué lindo que es esto. Acá me dice el anfitrión desea que usted reactive su audio. Vos no lo Que hagas, no, Blonda. cancelar. Ahí. Solo Tarcisio. Hola, Tartu. ¿Estás muteado? Solamente les decía que inequívocamente en lenguaje de señas que Nestum me tenía que habilitar poder desmutearme. Ese era el mensaje. Era inequívoco, obviamente. Gracias, Yo Nestum. escucho un retorno que Sí, me complica la esa es mi voz. ¿Eso es que Ustedes- escucha la gente? Sí, Ustedes todavía no díganme sabemos qué por qué no se hacer. escucha. Yo estoy acá. Era yo. Bueno, chicos, me decían pata cuando era chiquita. No, fue mi error igual. Ay. Ay, son dos inútiles. Chicos, la semana que viene Hola, solo Diego vos, Cepeda motivación en el cero. programa. Perdón. ¿Cómo, Tartu? La semana que viene solamente Diego Cepeda en el programa. Todos los que van errando van saliendo, ¿no? Ay, Cortita, patillas a la calle. Chicos, ahí entendí que el amigo Nestum es Iron Man, ¿no? Sí. Literal. ¿Saben dónde vive Iron Man? ¿Dónde vive Iron Man? Acá en Iron San Know. Martín, Entonces, Iron Know. ese es para arrancar. ¿Tá? Para arrancar y calentar el A ver. ambiente. Por si no sabían, Tarcisio también es comediante. Sí, por supuesto. Este es de los malos. Este es de los Fuerte, chistes malos. Tarcisio. Dios. De chistes malos. Este es de los malos. ¿Se acuerdan, queridos amigos, que Blonda nos desafió hace 2 semanas y nos preguntó ¿cómo hacemos para generar el menor impacto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Blonda, ¿te acordás de esa? Sería un mundo ideal sin desperdicios y eso. Entonces, ¿qué trajimos hoy? Hoy trajimos, A ver. para conversar con ustedes y construir juntos, más que decirles es construir con ustedes, hoy va a ser más dialogado. ¿Cuál es la forma de mirar este desafío de Blonda en una respuesta concreta? Y lo vamos a bajar a una casa de familia, ¿sí? A la casa donde vive Blonda, a la casa donde vive Diego, con 4 pibes, ¿sí? Obviamente hay una diferencia ahí por la cantidad de habitantes, pero tenemos ahí... Blonda, ¿vos con cuántas personas vivís o vivís solo? ¿Sola? ¿Sole? Vivo sola, pero hay gente de tránsito que va y viene. Ok, bien. Bueno, entonces, lo primero es recordarles que este espacio donde trabajamos desarrollo sostenible tiene no solamente la parte ambiental, sino la parte social, cultural, Claro. y también lo que tiene que ver con lo ambiental, por supuesto, y son todos componentes del desarrollo sostenible, social, económico, ambiental y cultural. Hoy, a pedido de Blonda, nos vamos a meter en el mundo ambiental, ¿sí? Bien. Y la pregunta entonces es, ¿cómo logramos generar el menor impacto posible? ¿Cómo lo entendemos a esto? Lo entendemos como si fuera un sistema. Entonces vamos a tomar la casa de Blonda, la casa de Nestum o la casa de Diego Cepeda. Bien. Ese es nuestro lugar para poner todos los ejemplos. Entonces, ¿qué sucede en esa casa? Para entenderlo fácil, en un sistema entran cosas y de un sistema salen cosas. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense esa casa. En esa casa, para vivir, entran desde un producto que compraste en Mercado Libre, las lechugas que trajiste del mercado, te entra familia, gente, las personas de paso en lo de Blonda, entran objetos, recursos, personas a tu casa, y de ahí salen objetos, recursos y personas. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. ese es nuestro monómero, nuestro
nuestro núcleo donde vamos a trabajar hoy. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para generar la menor cantidad de impacto posible? ¿Qué entra en esa casa? En esa casa entra energía, en términos ambientales, entra agua, entran alimentos, entran compras, entra combustible, si tenés un auto o también lo vemos ahí por ahí, y entran recursos. Vamos a ir a un ejemplo. En tu casa entra por el cable, entra energía. O sea, vos podés enchufar para cargar tu celular porque hay una energía, unos 220 volts que entran a tu pared, donde vos tenés tu toma. ¿Sí? Ahí entra energía. ¿Cómo hacemos entonces para trabajar el mundo de la energía en tu casa? Vos tenés dos maneras principales para trabajar esto. Una es el gastar lo menos posible de energía. Entonces ahí está tu menor impacto. Y es, yo voy a no desenchufar todos los elementos que no estoy usando, voy a apagar la luz, todo lo que ya sabemos que venimos haciendo. Sí. Pero hay otra forma que no es reducir tu consumo, sino cómo elijo la energía que entra a mi casa. Yo puedo elegir que esa energía que entra sea la de la pared, que proviene de una matriz energética nacional, 80% hidrocarburos, ¿sí? Se prenden centrales térmicas que queman gasoil y eso genera electricidad que entra por tu pared. O vos podés elegir que esa energía la genere tu casa, como por ejemplo el típico panel solar que vos ubicás en tu casa con un set de baterías, y entonces ahí cambiás tu ecuación de energética de tomar lo que entra a tu casa a generar tu propia energía. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenés una inversión, por supuesto, ¿no? Esa inversión hoy en Argentina se paga en 20 años más o menos. O sea, a partir del año 20, vos empezás a ganar plata por haber invertido en toda tu casa, la de Diego, la de Blonda, la de Nestum, paneles solares para abastecerte 100%. ¿Sí? Bien. Tengo una pregunta sobre los paneles solares, perdóname. Dale. El tema de las baterías. Si todo el mundo tuviese paneles solares con baterías, esas baterías, cuando ya están obsoletas, Claro, ¿no es buena peor pregunta. todavía el impacto o no? Está buenísima la pregunta, y ya te lo dice Blonda que está buenísima la pregunta. Entonces, ahí, ¿se acuerdan de esta tensión entre lavo la taza Sí. o uso vaso descartable? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa tensión? Bien. Sí. Lo bueno del sistema solar fotovoltaico, la recuperación de energía a partir del sol, es que igual, aunque la batería se transforme en un residuo luego del uso de la batería, sigue siendo mejor que quemar hidrocarburos para producir energía. Bien. ¿Sí? Ahí hay una cuenta que hacemos, lo que se llama equivalencia en gases de efecto invernadero, y es cuánto genero de gases de efecto invernadero con la batería en su construcción, su delivery, digamos, hasta que la batería llega a mi casa, la uso y la termino generando como residuo, que obviamente ese residuo la batería no la voy a llevar a un relleno sanitario, sino que alguien la va a utilizar y la va a descomponer en componentes como bronce, litio, metales, plástico, y entonces ya ese residuo no genera la misma cantidad de metano por descomposición como si estuviera perdido o tirado en el mar, esa batería. ¿Sí? Entonces, a tu pregunta, Diego, sigue siendo una mejor opción en términos ambientales un sistema de paneles solares que enchufarte a una red eléctrica que está generada el 80% por hidrocarburos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Bien. Lo otro que entra a tu casa, ¿qué otra cosa entra a tu casa en vez de por un cable, por un tubo? El gas. El gas. El gas. ¿Hay otra cosa más que entra por manguera o tubo a tu casa? El agua. El agua, perfecto. Ahí tenés dos más. Entonces, a tu casa entra gas. ¿Cómo haces? Ahí no tenés opción. Ahí vos podés, en la parte donde vos vas a adquirir ese producto o servicio, vos podés ir al gas envasado o podés ir al gas natural de tu casa. No hay más opción. Ahí estás cautivo y ya está bien. Entonces, la opción que tenés no es cómo elijo generar mi gas, salvo que puedas generar biogás. Entonces, la caca de tu casa, las cosas que hay en tu casa como desechos, como verduras, frutas, comida en descomposición, va a un pequeño
colector de residuos que por descomposición justamente genera metano, el mismo gas que generan los residuos en un relleno sanitario o en un vertedero, que es un basural a cielo abierto. Ese metano es el mismo metano que vos usás para prender un fósforo y encender un gas en una cocina de metano. Nosotros en el gas de la cocina que no es envasado, ¿saben qué gas tenemos? No tengo idea. No, no. Puede ser metano, nada más que lo terminás convirtiendo, bueno, pero se produce de la misma forma. Es descomposición de materia orgánica que libera, después de millones de años, petróleo y al mismo tiempo gas, butano o metano. ¿Sí? Ah, El que usamos generalmente para envasar es butano. Pero no me quiero quedar en esto técnico, lo que me quiero quedar es lo siguiente, es cómo hago para reducir mi impacto a través de el buen uso del gas. Y eso es básicamente no tener pérdidas e intentar cocinar con horno eléctrico y no con horno a gas. En la Bien. ecuación de vuelta, ¿qué es mejor, el horno a gas o el horno eléctrico? El horno eléctrico es mejor Mirá. en términos de impacto ambiental, así que no dudes, si tenés que elegir por uno u otro, vas a elegir el que puedas, pero si podés uno de los dos, elegí eléctrico. ¿Sí? Bien. ¿Bien? Te hago una consulta, Tarcisio, porque yo tengo Dale. un amigo que está haciendo en la casa y la está haciendo bastante ecológica, por decirlo de alguna manera, y él tiene todo eléctrico, y la idea de él es poner una celda solar para que alimente toda la casa. Y lo que él me explicaba, que a la hora de cocinar, tardás mucho más con lo eléctrico que con el gas. Es verdad. Eso yo no lo sabía. Yo dije, ay, no, para mí es lo mismo, la hornalla se prende igual. Pero no sabía eso, que tardes más, que estés más tiempo cocinando algo. ¿No es lo mismo? Está buenísima la ¿A pregunta. consumo? Y ahí volvemos a la ecuación, ¿no? O sea, en el Claro. fondo lo que tenemos que saber es cuántos gases de efecto invernadero, cuánto CO2 equivalente, cuánto dióxido de carbono equivalente genera nuestro sistema de vida, nuestra huella de carbono. Y eso nos va a permitir llevar a equivalencias en cada una de estas actividades. Entonces, para llevar el agua a hervor a 100 grados a la altura del nivel del mar a 100 grados, en Mendoza a 96 grados, bueno, y así, cambia con la altura. Pero si yo quiero llevar el agua a hervor a 100 grados en Tandil, sin estar arriba de la montaña, y estoy en la ciudad, estoy cerca del nivel del mar, necesito 100 grados. ¿Cómo llevo el agua a 100 grados? ¿Cuánto tiempo, cuántas calorías le tengo que entregar a esa olla para cocinar unos fideos con una hornalla eléctrica o con una hornalla a gas? Eso lo tenés que chequear cuando vos ves el aparato. El aparato mismo te va a decir cuántas calorías genera. Pero ahí está bueno la pregunta que hace tu amigo, que es, ¿cuál me conviene más en términos ambientales? Te conviene más la eléctrica, porque vos ya estás pensando un modelo de panel, de colector solar. Por tanto, no importa la cantidad de tiempo que vos estés usando esa hornalla en comparación con la del gas, porque ya la bajada eléctrica solar genera impacto cero en la producción de esa caloría que vos le entregás al agua. ¿Se entiende? Claro, sí. No es que usa la fuente externa de la calle, por ejemplo. Usaría solo Claro, la no panel. va a necesitar que la Bien, calle le entregue. bien. En Argentina y en varios países ya está la ley de lo que se llama energía distribuida. Entonces vos como consumidor no solamente optás por consumir energía de la red, sino que dentro de muy poco, cuando se reglamente la normativa, vos vas a poder entregar energía a la red con un conversor y vas a generar plata con esos paneles que vos tenés instalados, pero que durante el día no estás en tu casa, ese panel sigue produciendo energía. Claro. Que va en forma directa, mientras hay sol, al sistema interconectado nacional. Por eso se usa la batería, porque vos durante el día tenés sol y podés entregar en forma directa a tu casa, porque la celda está produciendo, y de noche, cuando cae el sol, esa celda no produce más, entonces necesitas de un lugar donde hayas almacenado esa energía, y ese lugar es la batería. ¿Sí? Buenísimo. ¿Te respondí, Blonda, ahí más o menos? Perfecto. Está bueno. Bien. Entonces hasta ahora tenemos energía. ¿Qué opción tenés? ¿La producís o la cuidás?
Lo Bien. mismo para el gas, podés producir metano o podés, y ahí tenés, ya hay empresas que se encargan de esto, empresas de impacto que producen tu pequeño laboratorio de metano en tu casa, donde vos, es como una especie de pileta inflable chiquitita, Sí. tapada con una boca, donde sale un pituto. Y vos de ahí es un mechero, en el fondo tenés todos los materiales en descomposición en ese laboratorio de metano, y vos hacés tu mate calentando la pava con ese mechero que produce, que está consumiendo gas, quemando gas, a partir de tus desechos. ¿Sí? Mirá. Casi que, Bueno. sin entrar en cosas chanchas, pero vos podrías, en vez de hacer cacona en el baño, podrías hacer cacona en tu biodigestor, y con eso vas generando biogás. Luego tenés todo ese material en descomposición, una vez que dejó de producir biogás, ya está inerte y lo puedes usar para hacer compost. Así que de ahí Mirá. tenés algo que sale. Mirá. Ya me veo haciendo caca en el patio. Bien, ahí está. Entonces, lo que se llama open defecation, que es un problema global, ¿no? Ahí nos vamos a otro lado, que es el tema social. Hasta acá entonces tenemos energía, agua y gas que entra a tu casa. ¿Sí? Bien. Nos queda muy poquito tiempo, pero hoy estamos medio técnicos, ¿eh? La gente puede estar aburriéndose. Mirá cómo te lo descomprimo. ¡Pituto! Ya está, listo. Gracias, querida Blonda. Entonces, lo otro que entra a tu casa son objetos, además de personas, entran objetos. ¿Sí? Entra Sí. una licuadora, entra Sí. las zapatillas, entra una remera, entra comida, entran alimentos. ¿Cómo vamos a tomar alimentos entonces? ¿Cómo haces para que vos, consumiendo alimentos, llegues a la menor huella ambiental posible? Básicamente, tenés que elegir alimentos de estación y de la zona donde se producen y vos vivís. ¿Qué significa esto? Si vos tenés la posibilidad ahora de hacer una torta con frutillas, que no es temporada de frutillas, o podés hacer una torta con zanahorias, una torta de zanahoria que es tan rica, quizás como la de frutillas, elegí la torta de zanahorias, porque estamos en temporadas de cosecha de zanahorias en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno puede ir pensando cómo mi alimentación, además de ser nutritiva y hacerme bien, yo puedo contribuir a una reducción de esa huella de carbono en la industria de los alimentos. La huella más grande que tienen los alimentos es en la producción, o sea, cuando la riego, el agua que usa ese vegetal, el pasto que come esa vaca, y la segunda es el transporte. Ya al vivir el 70% de las personas en el mundo vivimos en ciudades, y se espera que para 2050 cerca del 90% vivamos en ciudades. Por tanto, hay una logística tremenda del campo a la ciudad. Lo que teníamos de chicos era, ¿se acuerdan esta idea del campo y la ciudad como dos lugares distintos de producción, de forma de vida? Bueno, en el campo se produce la materia prima, carnes y pollo y verduras y hortalizas, y tienen que llegar a la ciudad porque nosotros vivimos en las ciudades, te abastecen la ciudad. ¿Cómo haces entonces? Y bueno, vamos a tener que optar para reducir nuestra huella ambiental en esta casa, la de Diego, la de Blonda, vamos a tener que optar por esos vegetales, esa materia prima que queda más cerca para reducir la huella de carbono del traslado de esa materia prima. ¿Sí? Bien. Y la estacionalidad te va a dar qué se produce en la cercanía y no se produce, por ejemplo, las moras de Tailandia con gusanitos muy vistosos que vienen así empacados y genial, y vos tenés un packaging tremendo, un envoltorio terrible. Bueno, todo eso lo podés ir reduciendo tomando una conciencia de que tus alimentos también definen cómo es tu huella ambiental. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, encanta, esto lo me charlamos el encanta. otro día casualmente con Vicky, nuestra columnista de los viernes, que, Ex columnista. de alimentación viva, que nos daba un ejemplo, ¿no? No me acuerdo qué era lo que traía la mamá de Europa. Arándanos. No eran arándanos, Dátiles. dátiles. Los dátiles. Y cómo reemplazarlos con algo de acá, ¿no? Y evitar ese impacto del transporte, ¿no? De los dátiles, que son riquísimos, pero que no son de acá. Es imposible Claro. que acá crezcan. Y ahí entra la ecuación que decíamos al principio, donde hablamos de desarrollo ambiental, de impacto ambiental, pero tiene que ver lo económico y lo social. Entonces, si yo tengo un productor de nuez pecan en Tandil, con sus árboles y todo, en Tandil
la nuez pecana, además de ser más barata y entra a tu ecuación económica como familia, porque la tenés cerca, vos estás consumiendo productos locales, que le hace bien a tu comunidad. Entonces, ese productor no tiene que llevar la nuez pecan al precio similar de competencia de mercado hasta Buenos Aires, con el costo de logística y el impacto ambiental que tiene esa logística. Cuando tenés una comunidad que en vez de comprar nuez mariposa extra light de Mendoza en Tandil, puede optar por una nuez pecan riquísima y sustituir por un elemento que genera el mismo modelo proteico, el mismo modelo grasoso y de hidratos que la nuez de Mendoza. ¿Se entiende? No, no vamos a fundir a Mendoza, ¿no? Y las nueces de Mendoza. No vamos a fundir a los dátiles de Israel. Al productor de Israel, de dátiles de Israel, lo queremos, nos encanta. Pero si podemos optar por los mismos dátiles o muy parecidos, generados en Argentina, como por ejemplo las avellanas, las nueces, las almendras guara o almendras non parey, las dos se producen en Cuyo. Entonces, tranquilamente podemos optar por ese que seguramente, además de ser un poquito más barato, va a tener una huella de carbono mucho menor. Totalmente. Sí, el otro día fui a la dietética, acá una dietética grande que hay sobre la avenida, y en el rato que estuve habrán entrado 3, 4 productores locales, uno a dejar miel, el otro a dejar mermeladas, no me acuerdo qué, ¿no? Y pensaba, claro, comprando en este tipo de comercios puedo acceder a estos productores locales, que el pibe bajaba del auto con la bandejita, como, ¿cuántas te dejo? Tanta, tú. No, y uno por ahí va al Carrefour o a cualquier, y estás comprando una mermelada, una miel que viene por ahí de otras provincias, y tiene de ahí todo el impacto, ¿no? que estamos hablando. Y yendo por ahí al comercio acá, no solo, bueno, le das al comercio, no a la cadena, y encima al productor local, evitando todo el impacto y favoreciendo la comunidad. Exacto, no significa que el 100% de la producción la tengas que colocar en la localidad donde vos estás cerquita, pero sí, nosotros que ya somos consumidores muy astutos, muy responsables, podemos empezar a tomar estas micro decisiones que generan un impacto real y global a partir de la suma de estas pequeñas decisiones. La que se viene, queridos amigos, es el negocio que te vende alimentos sin envase. Vos vas con tus envases Muy y bueno. lo que te venden es al gramo. En Chile hay una empresa que se llama Al Gramo, en Argentina hay una empresa que se llama Zero Market. Las dos, si bien están posicionadas en un segmento muy premium, tenés la posibilidad de ir con tu envase a comprar 200 gramos de pasas de uva y no 200 gramos de pasa de uva y un envoltorio de plástico y un envoltorio de cartón alrededor del plástico y un film alrededor del envoltorio de plástico que generan un montón de basura que terminan o en un relleno sanitario o en un curso de agua. Entonces, esa es la que se viene, o morir comiendo pescado con plástico, una de las dos. Entonces, y eso, queridos amigos, reduce costos. Reduce costos del que produce, porque no tiene que envasar todo a 200 gramos con ese plastiquito, y va a granel, como decís vos, Diego, viene con el camioncito y te dice cuántos kilos o litros de lo que yo tengo acá te dejo. Y vos tenés unos bines, unos contenedores que guardan muy bien los alimentos para que no les entre humedad, luz, ni ningún tipo de bicho. Entonces vos asegurás que la trazabilidad de ese alimento en términos de salud está garantizada. Y luego asegurás que la trazabilidad de ese alimento en términos de packaging también está buena porque usa menos packaging. No se van a fundir las empresas que hacen packaging por una reducción del gramaje del plástico. En todo caso tendrán que reconvertirse. Pero hoy los responsables de generar ese residuo no son las empresas de packaging. Somos nosotros que seguimos eligiendo productos envasados con 4 envoltorios dando vueltas. Y la normativa, por supuesto, que te dice que hay un tipo de envase que soporta un tipo de producto. Los alimentos no pueden estar envasados en un tipo de productos que, por ejemplo, vos no podés hoy envasar un sándwich de miga en un material que tenga 100% reciclado. Vos tenés que tener hasta un porcentaje del 25% de reciclado. Entonces, ahí hay un tema de normativa que va a ir cambiando y acompañando lo que el consumidor vaya demandando y vaya pidiendo. Queridos, tengo una segunda parte, pero me parece que estamos de tiempo y la agenda de Nestum va a estallar y no quiero molestarles el día. Tememos por una vena que se le infla acá a medida que llega lo imagino al querido Nestum Ironman. Entonces, les propongo dejar la segunda parte de hoy, que es
Ahora, Claro. hasta acá hablamos de lo que entra a tu casa. Dejamos Sí. la segunda parte, que es lo que sale de tu casa, en este organismo vivo que es tu vida familiar, tu vida en tu casa, tu vida como habitante, para la Bien. semana que viene. ¿Les parece? Perfecto, Me perfecto, encanta, Tartu. Tarcisio. Me encanta, me parece súper, súper productivo esta charla. Muy interesante, está muy buena. Queridos amigos, los dejo para que puedan seguir con la agenda de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte allá por Tandil, Otro. fresquito, porque es de hoy. Totalmente, Anden totalmente. en bicicleta, queridos, anden en Sí, bicicleta, señor. en vez Así del haremos. auto. Un abrazo, Tartu. Cuídate. Chau, chau.